This meeting is being recorded. Hola, Cristina. Hola. Buenas José. tardes. Bueno, tengo conmigo a una amiga, muy buena amiga y colega, que es Cristina Marley, que es una astróloga afincada en Málaga, astróloga, psicóloga, terapeuta, consejera, tarotista, polifacética. Y yo hace tiempo que quería hablar con otra astróloga o con otro astrólogo, quería hablar un poco a calzón quitado, como decimos en mi pueblo, sobre una serie de temas que son centrales en la astrología, ¿no? Quería hablar contigo, quería un poco compartir esto en las redes, ¿no? Que es lo que pensamos de temas básicos, ¿no? Como ¿en qué consiste ser astróloga? ¿Cuántas astrologías hay? ¿Qué es lo que valen esas astrologías? ¿Cuál es el papel de la astróloga, del astrólogo? Hablar también de qué es una carta natal. Que sí, sabemos, es un dibujo en una hoja de papel, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Es un mandala? ¿Es un rompecabezas? ¿Un mecano? ¿Las instrucciones de montaje de una mesa de IKEA? ¿Qué es? ¿Qué es una carta natal, ¿no? Hablar también de la astrología predictiva. ¿Qué valor tiene la astrología predictiva? Y hablar del futuro de la astrología. Es decir, meternos en unos cuantos charcos, hacernos con muchísimos enemigos que nos van a querer crucificar después de esto, pero bueno, siempre habremos dicho lo que pensamos, ¿no? Bueno, Totalmente. empezamos, Cristina. Muy bien. Empiezo yo, digo qué es lo que yo pienso que es una carta astral. Adelante. Pues yo pienso que es una semilla. Simplemente es un potencial que tú tienes que trabajar. O sea, Dios nos da el potencial, yo creo en Dios, nos da un potencial, pero tú tienes que desarrollar y trabajar. No es una determinación, ni muchísimo menos, y hay que luchar y desarrollar y trabajarlo simplemente. Sí, qué bonita, ¿no? La imagen de la semilla, porque efectivamente para mí es efectivamente es un mandala, a través del cual entramos en la vida y a través del cual nos vamos desplegando en la vida, ¿no? Como eso, como una semilla, como una flor que se abre, como una planta que crece, ¿no? Y que llega a su plenitud, porque esa es, cuando me preguntan, ahora que está tan de moda la pendejada esta de la misión de vida, ¿no? Y me dicen, ¿cuál es mi misión de vida? Y tal, ¿no? Yo siempre les digo, pues, desplegarte, es ser lo que tú eres, vivir tu carta natal hasta el extremo máximo que puedas hacer, ¿no? Y es curioso porque hablando de esto, como todavía muchas astrólogas, astrólogos y muchos consultantes están enrocados en esta visión mecanicista de la astrología, ¿no? Del el mecano, la mesa de IKEA, que la vas montando pieza a pieza, ¿no? Y yo a veces, te pasará a ti seguro también, que recibo gente, bueno, recibía cuando pasaba consulta, gente que me dice, bueno, y mi cuadratura Sol-Marte, y mi trígono Luna-Neptuno, y tal, y como si fueran montando un mecano. Y yo les digo, es que no es así, no estamos montando un mecano, estamos tratando de ver la totalidad, cómo la estás viviendo tú, dónde está tu sombra, por ejemplo, porque puedes tener toda una zona de tu carta natal en sombra, que la vives a través de los otros, y que entonces, claro, tú la has rechazado, estás viviéndola a través de los otros, y tú no tienes ni idea de que ese rechazo, ese odio que tienes a otros, es algo que está en tu carta natal, ¿no? ¿No te has encontrado con esta experiencia del el que viene que le montes el mecano? Bueno, yo es que, verás, yo veo el potencial de la persona, yo veo la carta, la trabajo un poco antes, pero hasta que no me enfrento a la persona en una videollamada, para mí no cobra sentido la carta. O sea, hasta que yo no siento la energía, a mí me han llegado a pedir, mándame un audio, grábamela, escríbemela, Sí. y yo digo, me niego. O sea, para mí sería mucho más fácil hacer un corta y pega, ir grabando, que tú vas cogiendo de aquí, de allí, de un libro, pero digo yo, no. Sí. Yo necesito sentir, resentir, ver, captar.
y hablar 2 minutos. Si no, necesito que me verte. Sí, O sea, y no olerte porque los ordenadores hoy día no me lo permiten. sí. Pero, Sí, no sé. efectivamente, efectivamente, sí. A mí me ha llegado a pasar, gente, yo siempre pido un pequeño resumen biográfico, emocional, una página. Digo, háblame de ti, háblame. Y bueno, ha habido gente que me envía su currículum vitae, que no han entendido. Y digo, no, tu currículum vitae, la verdad es que me importa un carajo, porque realmente sí, el que me mandes tu currículum vitae, pues ya veo que hay un carácter obsesivo-compulsivo. Si tú piensas que todo está, que todo es tu trabajo y tal, y tus realizaciones profesionales, bueno, pues ya directamente te puedes recomendar un buen terapeuta, ¿no? Pero me ha pasado, hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué me pides esto si tú eres astrólogo? Adivínalo, adivínalo, ¿no? Y yo creo que aquí ya entramos en uno de los grandes malentendidos de la astrología, ¿no? Y esto me remite a mi primera cuestión, ¿no? ¿Qué es ser astrólogo? ¿Qué es ser astróloga? ¿En qué consiste? ¿Qué somos los astrólogos? ¿Somos sacerdotes? ¿Somos oráculos? ¿Somos maestros? ¿Somos guías? ¿Somos compañeros de viaje? ¿O somos farsantes, embaucadores, manipuladores? ¿Qué es lo que somos? Bueno, nosotros conocemos los ciclos, evidentemente. Cuando viene una persona, por ejemplo, ayer tuve yo una persona que estaba con una conjunción Plutón en su luna natal. Luego tenía varias, pero vamos a quedarnos con luna, o sea, Plutón sobre su luna natal. Otros momentos vitales, la oposición de Urano. Son ciclos natales que nosotros sabemos qué significan. Entonces, si podemos, sabemos que esa persona está viviendo un momento muy convulso y podemos explicarle que está, de alguna manera, por nuestra propia experiencia vital o por la experiencia de otras personas, qué puede significar. No como ella lo está viviendo, sino cómo puede ser a grandes rasgos, porque cada persona es un mundo, cada experiencia es diferente y que eso pasará, más o menos, ¿no? Sí. Podemos acompañarle en el proceso, como hacerle un mentoring, Mm. de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que una de las grandes, digamos, regalos que tiene el ser astrólogo para los demás es que sabemos, como tú muy bien has dicho, que son ciclos. Es decir, que como dice el refrán español, no hay mal que 100 años dure. Puedes estar viviendo efectivamente un tránsito de Plutón sobre tu luna, sobre tu sol, y dices, cielo santo, no puede ir más deprisa, ¿no? Pues no puede ir más deprisa, ¿no? Y te dices, pero es que es terrible, es que es tal, es que es cual, ¿no? Y quizás ahí lo interesante sea comentarles eso, decir, mira, primero, es una cosa que es limitada en el tiempo. Segundo, es algo que tú no puedes evitar, pero sí puedes, yo diría, trabajar inteligentemente con ello, ¿no? Con los transpersonales, yo siempre les digo, son los chicos grandes del patio y tú no puedes y ir de cabeza contra ellos porque te vas a romper la crisma, ¿no? Tienes que mirarles a los ojos y hablar con ellos y decir, bueno, sabiendo que estás hablando con tu propio Plutón, estás viviendo un tránsito de Plutón, tienes que ir a ver tu propio Plutón en tu carta natal para ver de qué está hecho ese Plutón, ¿eh? Y aquí es donde los astrólogos podemos ayudar, ¿no? Y sobre todo explicarles que la astrología es polimórfica, es decir, que adopta muchas formas. Y un tránsito de Plutón, a pesar de la malísima fama que tienen los tránsitos de Plutón, de que si todo se viene abajo, muertes, pérdidas, abandonos, desapariciones, enfermedades mortales o cuasi mortales que te tienen que extirpar esto o lo otro y todo esto, bien, efectivamente, pero a veces yo me pregunto, ¿no causamos nosotros con nuestra resistencia al proceso plutoniano precisamente todas estas
todos estos efectos tan graves. No quiero decir con esto que causemos la muerte de nuestra abuela, ¿no? Sucede que pasa Plutón sobre tu luna y muere tu abuela. Y por supuesto, pues es doloroso, ¿no? Tú no has causado la muerte de tu abuela, por supuesto que no. Pero de algún modo, esa sincronía entre la muerte de tu abuela y el tránsito de Plutón, pues te está recordando que tienes que construir tu propia luna, que a lo mejor esa luna la tenías un poco o mucho subcontratada a tu abuela o a tu madre o a tu compañera o a lo que sea, y que Plutón lo que te está diciendo es, muchacho, back to basics, vamos a ir a lo básico, vamos a ir a lo nuclear, vamos a ir a lo invulnerable, y claro, te tienes que ir despojando de todo esto. Es decir, proveer, y ahí es donde yo veo el valor añadido del astrólogo, es en proveerles un relato mítico, simbólico, pero que sea sanador, que sea abierto y que sea sanador, que no les diga, como hacen muchos astrólogos, que Dios les confunda, que ven Plutón sobre tu luna, va a morir tu hija o va a morir tu madre y tal. Eso es de juzgado de guardia. Es de juzgado. Pero eso se hace, ¿no? Y eso es lo que da mala reputación a nuestro oficio, ¿eh? Porque luego, claro, luego no muere la madre y dice, me pasé 2 o 3 años terribles pensando que iba a morir mi madre, ¿no? Entonces, por eso, dime. Yo nunca entro en temas de muerte, sino en positivismo, en transformaciones. Además, pienso que para ellos hay que lo importante es ponerle nombre a lo que, como cuando tienes ansiedad, no sabes lo que te pasa, y una vez que ya le pones el nombre, dices, bueno, esto es algo conocido, ¿no? Sí, sí, y hay yo diría que hay un papel fundamental para la astróloga, enfrentado a la carta natal de una persona y enfrentado un poco a las lógicas miedos, ansiedades, inseguridades de esa persona, que es normal, todos la tenemos, ¿no? Yo pienso que donde realmente podemos ser de ayuda es haciendo algo que es muy básico, que es increíblemente básico y que muy pocas veces hacemos, que es lo siguiente, que es explicándoles el mito del héroe. ¿En qué consiste ser un héroe? Porque finalmente, volviendo al tema tan manido, ¿no?, del propósito de vida, y lo que tú has dicho al principio, ¿no?, la semilla, nuestro propósito de vida es convertirnos en la heroína o el héroe que cada uno de nosotros somos. Porque ¿qué es el héroe, la heroína? ¿Qué planeta lo representa? El Sol. Es el Sol, es el viaje del héroe, es el viaje del héroe. Y si te das cuenta, en todos los relatos míticos de viajes de héroes, Teseo, Ulises, Hércules, todos los que quieras, y las heroínas modernas, no tenemos más que ver a Madame Curie, a todas las grandes heroínas modernas, a la teniente Ripley en Alien, en fin, nos nutrimos de mitos modernos también, ¿eh? Entonces, el viaje del héroe es que ese sol lleve a cabo ese viaje heroico. ¿Y en qué consiste ese viaje heroico? Normalmente consiste en, de algún modo, superar el destino familiar, ir más allá de las repeticiones, de las maldiciones familiares, ¿no? Y si te das cuenta, en todos los mitos, al héroe, los dioses, cuando va a iniciar, ya cuando se ha identificado a sí mismo, que identificarse es el sol, cuando el sol se da cuenta de esta es mi misión heroica, que si tengo un sol en Aries, pues soy el guerrero, soy el que abre caminos, soy el que abre espacios, soy el que hace cosas por primera vez, ¿no? Entonces, este es mi destino heroico. Y ya cuando ese héroe ariano sale al mundo y dice, ok, vamos a hacerlo. Los dioses vienen y le hacen regalos. Le dicen, mira, yo te regalo este escudo tal, yo te regalo este casco, yo te regalo este espejo, yo te regalo esta lanza, yo te regalo tal cosa, ¿no? Fíjate qué interesante, porque ¿qué significan todos estos regalos? Es nuestra carta natal. Es el sol descubre que está rodeado de amigos.
que tiene a Venus, tiene a Mercurio, tiene a Marte, tiene a Júpiter, y estos son los regalos que los dioses le hacen. Y realmente el mensaje que nos envía ahí el mito de cada héroe es que ¿por qué el héroe es héroe? Primero, porque ha descubierto su misión como héroe, es decir, tengo un sol aquí, aquí es donde tengo que ser un héroe, primero. Y segundo, este sol no está solo, está rodeado de amigos, aunque estén en cuadratura, aunque estén en oposición, aunque estén en quincucio, aunque haya un yod, lo que sea, es igual, está rodeado de amigos con los que va a tener una relación más compleja, más fácil, más fluida, menos fluida. Es igual, pero son amigos, como los amigos de verdad. Nuestros amigos de verdad, pues los hay con los que tenemos una relación fluida y los hay con los que cada vez que nos encontramos acabamos discutiendo. Bueno, ¿y son menos amigos porque acabamos discutiendo? No, son amigos con los que discutimos, ¿no? Entonces, ahí es el mensaje que nos envía el mito, es asóciate con todos tus planetas, intégralos, y sí, integra a Plutón, integra a Urano, a Neptuno, al cabrón de Saturno también, a todos intégralos, porque estos son los regalos que te hacen los dioses para que vayas abriéndote camino. Y yo pienso que ese es fundamentalmente lo que los astrólogos tenemos que de algún modo vehicular este mensaje, decirle a la gente, esta es tu carta natal, no es ni buena ni mala, es tu carta natal, es la mejor carta natal del mundo que tú puedes tener porque es la tuya, porque no tienes otra. Y tal, entonces, sírvete de estos útiles para hacer tu misión heroica. Es así de claro, es así de claro. Y esto es un mensaje que es muy liberador, por supuesto es un mensaje abierto, un mensaje que no termina nunca, porque ahí ya empezamos a experimentar nuestro Venus, nuestro Marte, darnos cuenta que cambian con el tiempo, que adoptan diferentes actitudes, modalidades, posiciones, etcétera, etcétera, y darnos cuenta que la gente puede cambiar, que podemos cambiar, que podemos pasar de utilizar un planeta de una manera a utilizarlo de otra manera más constructiva. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Yo siempre me considero, por supuesto, no como un sacerdote, no como un oráculo, Dios me libre, como un maestro, se me ponen los pelos de punta cuando me llaman maestro, ni como un guía, quizás como un poco como un pequeño artesano, de esos que había antes, los escribas, que yo todavía cuando vivía en Marruecos me acuerdo de verlos, ¿no? En las plazas y tal, estaban con su pequeño, su taburete, su mesecita, iba la gente a que les escribiese cartas, porque ellos sabían escribir, la gente no, ¿no? Yo un poco me siento identificado con aquellos viejos escribas que eran muchas veces judíos y tal, porque escribían en varios idiomas y tal, ¿no? Y eso, viene la gente y yo les hago un relato, yo les vendo un relato, yo les digo, mira, esto es lo que, en base a lo que veo, lo que huelo, lo que siento, lo que tú me has contado, tu carta natal, este es tu relato. Yo te vendo un relato, te vendo una historia. Y si nos vemos varias veces, pues hacemos una serie de televisión, ¿no? Más o menos con episodio 1, episodio 2, episodio 3, ¿no? Y yo creo que esto es mi manera de ver la astrología. Yo lo que les hago, aparte de enseñarle para qué, o sea, cómo funciona su planeta, el potencial que tiene, o sea, que amen sus cuadraturas porque le ayuda a construirse. Los trígonos no tienen que añorar, por ejemplo, yo no tengo trígonos en mi carta natal y sin Pobrecita, embargo, pobre. claro, yo me he ido construyendo, yo tengo muchísimas cuadraturas. Mi hijo tiene muchísimas oposiciones y tengo una amiga que cuando estábamos en Euro Disney, yo siempre lo contaré, que fue lo que me hizo a mí luchar por ser una psicoastróloga, me dijo que mi hijo no iba a ser nunca feliz, que tenía todo oposición. Este es Virgo. Ascendente Piscis, Virgo, todo en oposiciones, Saturno en oposición a Virgo. Y me dijo que mi hijo no iba a ser feliz. Y yo dije que mi hijo no va a ser feliz. Hoy día es DJ y es súper feliz. Y me puse a ello y claro, una oposición es una apercepción, darse cuenta de todo en la vida y de negociar, de poder negociar.
Y yo lo que hago a las personas es que amen, como digo, las cuadraturas, que amen, que no vayan a lo fácil de los trígonos, que utilicen el potencial de los sextiles. Y lo que doy son muchos libros, que trabajen, o sea, que sepa que el futuro no está escrito, que el futuro hay que lucharlo, el futuro se escribe, hay que construirlo. Y que es una cuestión de trabajar mucho, y aporto para ello todos los libros que puedo tener en PDF, ¿no? O si no los tengo, o que si le puede aportar algo, pues se lo recomiendo que los compre. Sí, sí, esto nos lleva al tema este famoso, ¿no? Y tan controvertido, por el que nos crucificarán y enviarán comandos de astrólogos tradicionalistas a nuestras puertas, de la astrología predictiva. La astrología predictiva, ¿no? Mucha gente me dice, pero si tú haces astrología mundial y estás hablando de lo que va a pasar o no va a pasar y todo esto, y luego dices que no haces astrología predictiva. Entonces, claro, yo siempre explico que yo no hago astrología predictiva, yo hago prospectiva, que es una cosa muy diferente. Para empezar, yo trabajo muchos años en prospectiva tecnológica, cuando era una persona normal, en un universo normal, ¿no? Llevaba camisas, corbatas y estas cosas. Entonces, la prospectiva es muy diferente de la predictiva. Predecir es algo que es posible. Los ingenieros, los físicos, predecimos cosas. Aquí tienes, por ejemplo, este libro. Esto es un libro de predicciones, son las tablas de posiciones de todos los planetas. Ahí te está prediciendo las posiciones exactas durante los próximos 50 años de los planetas. Fantástico lo que hacen la física y las matemáticas, ¿no? Pero ¿podemos predecir con exactitud lo que va a suceder a una persona? Yo creo que no. Podemos hacer una prospectiva en el sentido de describir contextos en los que esa persona se va a mover. Decir, claro, vas a tener a Plutón sobre tu luna, pues puedes describirle ese contexto y luego que la persona haga lo que pueda y lo que quiera con ese contexto. Claro, hay que describírselo con la inmensa complejidad que tiene una lectura astrológica, porque tienes que ver dónde tiene su Plutón, cómo tiene aspecto esa luna, qué sol tiene, dónde tiene Saturno. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor Saturno no está relacionado con eso, pero Saturno es el gran contenedor, es el que da forma. Finalmente, depende de cómo tenga Saturno, va a contener eso de una manera o de otra. No es muy difícil, pero lo que sí puedes hacerle es darle un contexto, decirle, mira, este es el contexto, un poco como en mecánica cuántica, una función de onda, y decirte, tú vas a estar dentro de esta función de onda. Lo que suceda, my friend, eso ya yo no lo sé. Yo siempre les digo, tú lo sabes. Tú sí que lo sabes, porque yo creo que en el fondo todos conocemos nuestro futuro. De algún modo todos tenemos un chip en algún sitio que nos impide saber explícitamente nuestro futuro, conscientemente. Pero yo creo que si nos quitasen ese chip, podríamos ver nuestro futuro. Yo siempre digo a la gente, ¿por qué me preguntas a mí? Si tú sabes cuál es tu futuro. Y la actitud con que la enfrente también es muy importante. Creo que eso es básico. Nosotros podemos dar un contexto, pero la actitud con que lo enfrente, las ganas y la lucha, o sea, si ya va con abrazos caídos diciendo yo no puedo con ello, seguro que no, claro, que no va a hacer nada. No, pero efectivamente, la actitud lo es todo. Lo es todo, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Si tú sabes que eres un héroe, una heroína, y por supuesto, para ser una heroína no tienes que llevar un sujetador así ni bragas rojas, ¿no? Como Superman. Es una actitud. Si tú sabes que tienes que tu vida consiste en superar el destino, superar tu destino familiar de esta manera, como un Aries, como un Leo, como un Virgo, como un lo que sea, te importa un carajo el futuro. Dices, venga, que me echen lo que haga falta. Porque, bueno, pues porque la vida me va a ir mandando
lo que necesito. Y esta es otra de las cosas, por la gente me dice, pero yo no me merezco esto. Digo, claro, por supuesto que no, por supuesto que no. Nadie nos merecemos lo que nos pasa, por supuesto que no. Claro, no tienes más que ver el mundo, los psicópatas, los locos, los asesinos en masa, en serie, es la gente a las que les va bien. La persona buena, decente, empática, así, ¿no? Entonces digo, no, la vida no te manda lo que tú mereces, la vida te manda lo que tú necesitas en cada instante. Y porque la vida es sabia, la vida, la única maestra es la vida. Es nuestra única maestra. Ni gurús, ni setas alucinógenas, ni religiones, ni mandangas de esas. Es la vida. Hay que tener los ojos bien abiertos y ver qué me está mandando la vida, qué me quiere contar la vida con esto, hacia dónde me lleva la vida con esta experiencia. ¿Hacia dónde me lleva? Me he metido en una tormenta, ¿no? O sea, Urano transitando sobre tu Sol, una tormenta eléctrica, ¡guau! Y tal. Bien, de acuerdo, pero ¿a dónde me va a llevar esta tormenta eléctrica? ¿Qué tipo, aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué epifanías voy a tener? ¿Qué iluminaciones? ¿A dónde me van a llevar estas iluminaciones? Y ya despreocuparte de decir, venderé la casa, no venderé la casa, se irá, me abandonará. Entonces, decir, es irrelevante, ¿no? Es el viaje del héroe. Se va encontrando gente, pero la gente que se encuentra son fundamentales, pero no son él. Uno tiene que vivir desde su centro, que es su sol finalmente, ¿no? Entonces, por eso el tema de la astrología predictiva a mí siempre me ha rechinado mucho, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero ¿voy a vender la casa o no voy a vender la casa? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿No? Yo digo, eso es problema tuyo, si te divorcias o no te divorcias, ¿no? No transfieras esa responsabilidad sobre mí. Esa es la clave. Claro. Es que parece, cuando yo estaba bueno, he hecho radio muchos años, me pedían, o sea, yo notaba que parece que nos piden permiso para hacer las cosas. Sí. Y yo siempre he dicho que cuando yo era pequeñita y me preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre decía que yo quería ser irresponsable. Digo, y ahora tú me pides a mí, incluso cualquier bobada, una cita con un chico que había conocido por internet, digo, y ahora me pides tú a mí que yo te dé permiso para salir con ese chico. Sal si tú quieres. Sí. O sea, sí, pero es un poco lo que el astrólogo sacerdote. Claro. Dime si está bien esto, ¿no? Y claro, es un enorme problema cuando nos confunden eso con el oráculo, con el sacerdote. Y todo esto, digo, no, yo soy el pequeño viejito judío aquí en la Kashba que te escribe cartas. Yo te escribo cartas a ti mismo, pero no me pidas otras cosas, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Yo creo que, y es un poco mi proceso de maduración, cuando yo ya me di cuenta, porque claro, de joven, pues yo veía efectivamente la increíble capacidad predictiva de la astrología, de algún modo, ¿no? Porque vas viendo cómo pasan las cosas y dices, coño, pero fíjate, pero tal, ¿no? Por ejemplo, en el 11S, ¿no? Esos dos aviones, dos torres, etcétera, etcétera. Dices, es que es literal, igual que cuando el incendio de Notre Dame y muchísimas otras cosas. Y ahora estamos viviendo la crisis de Ucrania. Cuando todo pase y lo analicemos, diremos, pero si estaba clarísimo, ¿no? Los astrólogos somos como los economistas, a toro pasado lo explicamos todo. ¿no? Todo calza. Todo calza, claro. Y a veces te sientes tentado. ¿Y por qué no explico el futuro? Pues ¿por qué no? Porque el futuro nadie puede explicarlo. De hecho, es mucho más fácil explicar el futuro colectivo que el futuro individual. Es mucho más fácil. Yo puedo decir desde ahora, y esto quedará grabado para la eternidad, que Rusia llegará en torno al año 25-26 a un punto de inflexión brutal. A un punto de inflexión brutal en el sentido de que habrá un derrumbe probablemente, o bien consiguen superar totalmente Rusia como país, superar su destino de ser un país aplastado por zares
zares sanguinarios y despóticos y satrápicos uno tras otro durante los últimos 200 años, o bien consiguen superar ese destino y convertirse en un país moderno, o bien ya se terminan de hundir completamente y terminan siendo una colonia china. Entonces, eso ya lo puedo decir ahora mismo, sin temor de Venga, equivocar. Dime, dime. yo voy a hacer otra predicción. Venga, para la conjunción, yo ya la he hecho, ¿vale? Pero para la conjunción de Júpiter-Neptuno, yo pienso que o hay una solución para el COVID o hay otra ola enorme. O las dos cosas. La Sí, ola pues, enorme es la solución. O es la solución o hay otra cola o hay otra ola enorme, porque yo creo que la solución pasa por la vacunación de los países tercermundistas. Y hasta que no se vacunen esos países, no se tenga piedad, no se piense en ellos, esta pandemia que quieran hacerle endemia y que sea una gripe, no vamos a salir. Bueno, pues tu predicción es fácil de comprobar, hay que esperar unos meses nada más. La mía hay que esperar todavía unos 3 o 4 años, ¿no? Pero bueno, pero es más fácil efectivamente predecir de algún modo el futuro de colectivos que el de personas. Porque las personas tenemos muchos más grados de libertad, tenemos una conciencia más evolucionada, la conciencia que tenemos cada uno de nosotros como persona está mucho más evolucionada que la conciencia que tenemos de ser humanidad. No tienes más que verlo, estamos divididos en países, etnias, religiones, nos cortamos la yugular por un sí o por un no en temas religiosos o políticos, o sea que realmente es que la conciencia colectiva está todavía muy, muy en mantillas, ¿no? Bien. Bien, Aparte de que las personas somos más caprichosas y hay muchos condicionantes. A mí por eso me encanta la astrología psicológica y no sé, entrar yo digo que cuando leo una carta natal leo el alma de la persona. Es entrar en contacto con el alma. Es que es obviamente eso, porque estás contactando con yo diría, con las estructuras energéticas de esa persona, con el mandala energético de esa persona, ¿no? Y lo que es fascinante es ver que ese mandala no es estático, porque va cobrando conciencia, ¿no? Y vamos incorporando zonas de sombra, porque eso es la madurez, es incorporar tu propia carta natal, dejar de proyectar sobre los demás tus demonios, ¿no? No tienes más que ver cómo la gente vive sus zonas de sombra con el éxito que están teniendo los partidos del odio, ¿no? En política ahora mismo, ¿no? La extrema derecha, los nazis, los fascistas. Y tú dices, ¿cómo puede votar un 15% de la gente que su programa es básicamente odio, voy a matar a los gays, a las mujeres, a no sé qué, a no sé cuántos, ¿no? Y dices, ¿cómo puedes votarles? Claro, son movimientos de proyección brutales, la gente proyecta sus sombras. Pero también porque están utilizando campañas de marketing que están apelando a los instintos más básicos. Claro. Claro, están apelando a proyecta tu sombra. Si, por ejemplo, tienes miedo a tu mujer interior, ¿qué haces? Pues descalificas a las mujeres, las tratas de seres inferiores. Si tienes miedo a tus pulsiones sexuales, que a lo mejor no son perfectamente heterosexuales, pues ¿qué haces? Descalificas a las lesbianas, a los gays. Y si tienes miedo también yo diría, a algo de ti que es oscuro, pues vas a tener miedo de la gente con la piel oscura. No tienes más que ver a Trump, mi bien conocido ídolo, ¿no? Con los Batman, que si los afros, que si los hispanos y tal. Claro, él tenía una conjunción Sol-Urano muy polarizable, opuesta a la luna en Sagitario. O sea que rápidamente proyectaba sobre todos los extranjeros, que eran Batmen, Bat-hombres, como decía él, ¿no? Entonces, son fenómenos de polarización, todos, el nazismo, el fascismo, todo esto, han sido gente muy hábil que ha sabido aprovechar
la necesidad de polarizar de las personas y les ha ofrecido un marco. Dices, no, tú votas a mi partido y ahí ya polarizamos de maravilla. Vamos a polarizar y nos van a escuchar, ¿tal? Pero lo único que están haciendo es disociarse internamente, destruirse y destruir a otros, claro, porque cuando uno se destruye a sí mismo, destruye a otros. Sí, sí, además Trump a mí me hacía mucha gracia que él tiene el aspecto más exacto, era Sol Luna, que es la actitud dinámica, ¿no? Una técnica que utilizo. Y era vitalidad. Y entonces él acusaba a Biden de viejo, y él decía, yo soy joven, el COVID no puede conmigo, cuando realmente se llevaba apenas unos años. Sí, no, y luego él odiaba a los extranjeros, pero todas sus esposas han sido extranjeras. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿No? O sea que, en fin, pero bueno, no vamos a seguir con Trump, que si no nos salen todos los odiadores trumpistas y tal diciéndonos, no, Trump es muy bueno, ha venido a salvar el mundo. Bien, bien. Bueno, y si hablamos un poco, ya para ir terminando, del futuro de la astrología. ¿Qué futuro le ves tú a este oficio nuestro? Futuro. Bueno, a mí me gustaría, yo quiero proyectar algo positivo. A mí me gustaría que la astrología pudiera llegar a ser un estudio serio dentro de las universidades. Pero para eso tendría que haber un consenso dentro de los astrólogos, cosa que veo muy difícil. Sí, bueno, yo es que creo que hay tantas astrologías como astrólogos. Para empezar, veo que muchas veces las diferencias son irreconciliables, porque hay astrólogos pues, que te proponen, te hacen tu retorno solar y te dicen, oh, cielo santo, tienes el sol en casa 8, terrible, operaciones, muertes, agarra un avión y vete a Vladivostok. Esto que estoy diciendo es literal, es verídico. A mí me lo han dicho, sí. de mi propio grupo. Sí. Y si nosotros lo comentamos, ¿recuerdas? Sí. Y esto, ¿no? Entonces yo, en cambio, le diría, no, yo tengo el Sol y 20 planetas en casa 8 y aquí me tienes. Sí, me han operado algunas veces. Sí, han matado gente alrededor mío, pero bueno, aquí estoy, no pasa nada, ¿no? Es decir, que hay tantas astrologías como astrólogos. Y luego yo, fíjate, como para mí la astrología es un arte, es un oficio, es un artesanado, yo, y quizás sea porque soy Virgo, ¿no? Entonces yo estoy muy a gusto así, funcionando un poco totalmente fuera del sistema, sin ningún tipo de reconocimiento oficial, porque yo no necesito ningún tipo de reconocimiento de que me digan, sí, la astrología funciona y predice y tal. Me da igual, me da exactamente igual. Porque, te voy a explicar por qué pienso que la astrología no será, y yo diría más, no debe de ser algo reconocido oficialmente, ¿no? Primero, porque si es reconocido oficialmente se convierte en religión. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque ya con las ínfulas religioso-mesiánicas de algunos astrólogos y astrólogas, si encima se convierte en una religión oficial, ahí ya nos hemos ido todos al carajo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que es imposible, es matemáticamente imposible. ¿Por qué? Porque la complejidad simbólica a nivel de mitos, de arquetipos, la dinámica de toda esta simbólica es tan grande, es tan enorme, es tan multiforme, es tan prolija, es tan compleja, que no hay ciencia alguna, no hay computadoras cuánticas, no hay inteligencias artificiales que puedan englobarla. Y te doy un ejemplo muy simple. Fíjate, en física uno de los problemas que traen de cabeza los físicos desde hace cientos de años es lo que se llama el problema de los tres cuerpos, que es un problema muy sencillo de plantear. Tú tienes el Sol, la Tierra y la Luna, tres cuerpos, ¿no? Y tienes que calcular exactamente cómo se va a comportar ese sistema. Bueno, pues hoy por hoy
es todavía dificilísimo para la física dar respuesta a un problema tan sencillo de plantear como ese, el problema de tres cuerpos, ¿no? Que es bien conocido en el mundo de la física y las matemáticas, ¿no? Bueno, pues entonces fíjate si ahora vamos al problema de la astrología, que es el problema de 8, 9, 10 cuerpos, más los puntos cardinales, más el eje nodal, y que además cada uno de estos cuerpos interacciona con los demás de miles de maneras diferentes y que van, porque son conciencia, cada uno de estos cuerpos son conciencia y van evolucionando a lo largo de tu vida y los vas integrando, algunos estaban en la sombra, los vas trayendo, los vas dotando de más riqueza, de más matices, etcétera, etcétera. O sea, conseguir formalizar de algún modo todo esto, francamente, no veo la manera, ni veo ni siquiera la necesidad de intentarlo. Por eso yo siempre digo, para mí la astrología, te parecerá raro viniendo de un Virgo, es trance, es trance. Sí, Es la única manera, claro, porque es a través del trance, el trance es, de alguna manera, es trascender algo, es trascender nuestras propias limitaciones, la limitación de nuestra mente, del lenguaje, de la lógica. Tú te das cuenta que yo lo veo muchas veces, cuando veo a una persona, veo su carta y digo, lo veo, pero no te lo puedo contar, porque no encuentro las palabras. Y Dios sabe que no me faltan las palabras, pero estamos manejando una materia que es trascendente, que es lo que has dicho tú, es el alma de la persona interaccionando con el alma del mundo, interaccionando con tu propia alma como astrólogo, astróloga, porque el encuentro entre un consultante y una astróloga no es casual, como nada en la vida, ¿no? Bueno, yo como Piscis sí lo puedo entender, o sea, sí puedo entender de lo que me estás hablando en ese sentido, porque esa lectura del alma y de trascender y de conectar, pero yo a lo que me refería de devolverle la dignidad que en el pasado tuvo. Sí. A mí me quema cuando dicen que es una pseudociencia, que ahora no es nada, que ahora peccata minuta, que si no es nada, y yo digo, pero si es matemática pura, que es, bueno, entonces a mí la verdad que me duele cuando hablan de esa manera de la astrología. Entonces yo me callo, la verdad que yo no gasto energía en discutir este tipo de cosas para una persona que no entiende, pero sí devolverla, yo lo que me refería a devolverle la dignidad que en un momento tuvo a eso, porque evidentemente la astrología como tal es un arte de trance, el poder entrar en ese trance del arte, el arte de la astrología, el arte de leer la carta astral, es como el arte del tarot, muy difícil. Sí, no se requiere, efectivamente, hay técnica, por supuesto, necesitas miles de horas de estudio, cientos o miles de cartas examinadas, necesitas ya empezar a peinar canas y todo esto, pero efectivamente sí hay un lado técnico indudable, ayuda mucho el ser terapeuta, por ejemplo, la psicología o terapia ayuda mucho, pero no es una ciencia. Cuando dicen es una pseudociencia, digo, no es que no es una ciencia. Es que no queremos ser una ciencia, por el amor de Dios. Además, date cuenta, querer ser una ciencia es falta de ambición. Porque yo que soy científico, a mí no me impresiona la ciencia. O sea, me fascina, me encanta, sigo siendo científico hasta las cachas. Pero digo, por ejemplo, si tan fuerte, yo diría, tan potente es la ciencia, ¿cómo es que no habéis resuelto el problema de tres cuerpos? ¿Cómo es que no sabemos todavía el 70% de la masa del universo? Le llamamos materia oscura porque no tenemos ni puñetera idea de lo que es. Lo mismo con la energía del universo. No sabemos de dónde viene, ni siquiera la podemos percibir, solo de forma indirecta. Es decir, la ciencia
nos ha dado mucha certidumbre y por eso de alguna manera tiene ese prestigio, porque si te dicen, oh, te duele la cabeza, tómate una aspirina, te tomas la aspirina y dices, ah, qué bien, pues sí, me ha dejado de doler la cabeza. Claro, es muy predictivo y muy predecible, de acuerdo, pero las zonas de sombra todavía en ciencia son como son como 999%. Es todavía una zona de oscuridad y ahora que hemos lanzado este nuevo telescopio y tal, vamos a empezar estos próximos años, van a ser increíbles porque vamos a empezar a conocer muchísimas cosas de las que no teníamos ni idea y nos van a hacer sentirnos muy pequeños todas estas cosas que conocemos porque nos vamos a dar cuenta de, oh, cuánto ignoramos. Pero la astrología, de algún modo, yo diría que la belleza de la astrología es que es un metalenguaje. Es un lenguaje de lenguajes. La psicología es parte de la astrología, la física es parte de la astrología, todo es parte de la astrología. Y la astrología juega con todas ellas como diferentes pequeños lenguajes dentro. Por eso podemos hacer lecturas astrológicas en clave psicológica o en clave científica, pero la astrología es realmente el lenguaje, el metalenguaje que trata de algún modo de, si no de explicarlo todo, de algún modo de construir imágenes que reflejen al todo. Es que ahí es donde a lo que me refiero. El hombre primitivo, la única certeza que tenía cuando se encontraba frente al cosmos y a esas estrellas es que al día siguiente iba a volver a salir el sol, día tras día, en ese mundo imprevisible. Entonces, lo primero que conoció fueron los ciclos astrológicos. Y de ahí partió la filosofía, la psicología, las matemáticas, todo. O sea, que lo primero que digan y que ahora le quieran restar dignidad a la astrología, un médico no era médico si no era astrólogo. No, pero por eso competir con la ciencia, a mí me parece que es competir con algo que yo diría que forma parte de nosotros. El lenguaje científico es un lenguaje astrológico y yo lo comento muchas veces, ¿no? La mecánica cuántica, el tema de la, ¿cómo se llama? El acoplamiento de partículas, que es una explicación de la telepatía hoy por hoy, o las partículas que viajan en tiempo negativo, que es la premonición, la profecía, o el principio de Heisenberg de indeterminación, que es precisamente eso, que no hay separación entre el observador y lo observado, que todos formamos parte de un todo, que es de nuevo un mensaje muy, muy astrológico, ¿no? Entonces, realmente yo pienso que no hay que, o sea, es muy de nuestros tiempos, porque claro, la ciencia tiene un tal prestigio que todos queremos que todo sea ciencia, ¿no? Pero yo pienso que eso es de alguna manera rebajar la astrología. La astrología va mucho más allá de la ciencia y Caruti lo decía en una charla que dio, dice, no, astrología psicológica, no, es psicología astrológica. Y tenía razón, porque nosotros llevamos 5.000 años. Como poco, llevamos 5.000 años tratando de ir desentrañando, creando claves simbólicas, desentrañando claves simbólicas para entender el mundo. Y la psicología profunda moderna tiene un siglo, o sea, tenemos como muchos más galones, ¿no? Totalmente. Claramente, ¿no? No, yo pienso, fíjate, pienso que la astrología, yo espero que la astrología no se enseñe nunca en universidades, porque eso significará que la hemos rebajado, ni que haya una sola astrología, porque se habrá convertido en una religión, que es lo peor que nos puede pasar, ni religión ni ciencia. Tenemos que seguir siendo astrólogos, yo diría, absolutamente abiertos, con todos nuestros sentidos abiertos, tratando de leer tanto a nivel personal como a nivel colectivo, qué es lo que la vida nos está enviando, qué es lo que la historia nos está enviando, ¿no?
pues son muy importantes los próximos años. Por ejemplo, ¿qué pasa con Rusia? Porque llega a su ciclo Saturno-Neptuno, que define totalmente la historia de la Rusia moderna los últimos 200 años, ¿no? ¿Qué va a pasar con Rusia y qué va a pasar con nosotros, con China, etcétera? Y de eso, ahora que estamos ya terminando, es de lo que voy a hablar en el Congreso, el 37 Congreso de Astrología, Congreso Ibérico, que tendrá lugar en Málaga, de todos los sitios posibles del mundo en Málaga, el 17, 18 y 19 de junio, en el que hablaremos de veintitantas astrólogas y astrólogos, ¿no? Creo que somos más de 20. Sí. Pues os invitamos a todos a que vengáis. Yo estoy en calidad de colaboradora y tenemos el placer de que José nos va a hablar, va a ser un ponente y luego va a estar en la mesa de debate con grandes astrólogos, pero bueno, entre ellos Pepa Sanchís, Alex Mercader y otros. Y va a ser un congreso muy interesante que se ha tenido que retrasar 2 años por esto de la pandemia. Y bueno, Málaga, ¿qué puedo decir de mi ciudad? Que vamos a conjugar sol, buen tiempo, compañerismo y os esperamos a todos allí. Que no lo dejéis porque es un hotel pequeñito, va a ser una reunión pequeña, no vamos a hacer con mucha masificación, ya se están cerrando plazas y no lo dejéis mucho tiempo. Sí, y os ponemos aquí abajo, tanto Cristina como yo, porque ella lo publica en su canal y yo en el mío, la dirección de correo electrónico en la que podéis pedir más información sobre el tema. Yo hablaré, voy a hacer un poco de publicidad de mi intervención. Sí, claro, hombre. Claro, no, mi intervención, mi ponencia se llama La luz tras la oscuridad, a las puertas de la Edad Dorada. Toma ya. Y de hecho os voy a hablar de lo que es mi programa de investigación para los próximos 9 o 10 años. Os voy a hablar de todos los nuevos ciclos que comienzan en este periodo el gran trígono entre Plutón y Urano y el pequeño gran trígono también con Neptuno, Saturno, Rusia, China, la emergencia de un nuevo anhelo colectivo en forma de, digamos, de nueva doctrina social y todo este tipo de cosas. Lo que me dé tiempo a contaros en 40 o 50 minutos, que no será mucho, pero que voy a estar prácticamente los próximos 9 años elaborando sobre esto. O sea que por ahí voy a ir. Muy bien, Cristina. Yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Pues sí, ha sido un placer compartir este ratito contigo, José, y un beso a todos. Encantada. Un beso, hasta pronto.